Hola, buenos días. Soy Puerto Palomera, graduada en Historia y Ciencias de la Música, Magisterio de Educación Primaria con mención en Música y en Canto y docente de Educación Secundaria. Y voy a compartir con vosotros mi propuesta titulada Eurovisión Debate en pro de la igualdad de género. Bueno, esta propuesta parte del currículum de música de la ESO, en concreto de la competencia número 1, que consiste en analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto. Esta competencia se trabaja a lo largo de todo el curso mediante el análisis de diferentes obras musicales. Además, se les da la oportunidad a los alumnos de proponer ellos mismos intérpretes y canciones que son cercanos a ellos o que son de su agrado. Esto sirve para utilizar esas obras, esas canciones, esas propuestas que muchas veces pues, pueden ser a priori criticables o que pueden no casar con lo esperado, ¿no? o con lo que nos gustaría escuchar, para darle una vuelta y un poco llevarles al terreno que consideramos apropiado para ellos, pero partiendo de sus motivaciones y de sus intereses. Esto sumado a las polémicas sociales, sobre todo en redes sociales, en torno a Eurovisión, las canciones propuestas, los representantes de España y demás, nos ha generado una oportunidad de partir de sus motivaciones personales, como decía, para responder a las necesidades de trabajar tanto la perspectiva como los roles, estereotipos e igualdad de género, los conceptos como el feminismo, la sororidad, el empoderamiento y los tipos de lenguaje que encontramos sobre todo en canciones tanto sexista como inclusivo. Los objetivos que se buscan con esta situación de aprendizaje es, en primer lugar, analizar los rasgos estilísticos de las propuestas y establecer relaciones con su contexto. En segundo lugar, analizar las letras, los videoclips y el contexto cultural y social en el que surgen esas manifestaciones. En tercer lugar, reflexionar sobre el mensaje literal, verbal y visual y las connotaciones de trasfondo que tienen esas letras o esas imágenes, esos videoclips, etc. A continuación, conocer conceptos como el feminismo, la sororidad, los estereotipos, los roles, la igualdad de género. Y por último, valorar el impacto y las consecuencias del consumo musical, tanto a nivel personal como social y cultural. La metodología que se ha empleado parte del análisis de esas canciones y de esos videoclips para pasar a realizar esa reflexión en cuanto a mensajes, lenguajes, etcétera, la explicación de esos conceptos, un debate entre ellos y unas conclusiones extraídas de todo ello. Este sería el ejemplo de análisis donde los alumnos tienen que reflejar pues, desde el título y el compositor hasta pues, la letra, el idioma, el mensaje que transmite, los recursos literarios que emplea, si emplea alguno, y la información de los compositores o de los intérpretes. Aquí tenemos ejemplos de algunas de esas letras que hemos analizado, ¿no? Partiendo, pues, por ejemplo, de sus intereses, como esta canción Flow 2000 de Bad Gyal y de Benny Junior, que dice pues, cosas como soy una muñeca, un pussy exclusive, me dice que me veo cara, parezco una joyería, o Cuatro Babies de Maluma, donde podemos leer y escuchar, estoy enamorado de Cuatro Babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Bueno, pues hemos partido de esos ejemplos, ¿no? que respondían a sus intereses y a lo que suelen escuchar habitualmente para, a través de esas obras presentadas en Eurovisión, trabajar lo que comentamos anteriormente. Tenemos el caso de esa diva de Melody, ¿no? Donde vemos que habla de una diva no pisa. Una diva es valiente, poderosa, ¿no? Empoderamiento, su voz le hace grande, lo mismo, no es la fama, es tu grandeza, la igualdad es mi bandera, es decir, está hablando de igualdad, de empoderamiento, de sororidad.
Y, por ejemplo, en el caso de Zorra de Nebulosa, desde una forma irónica, ¿no? Está hablando de, pues que si sale sola soy una zorra, si me divierto la más zorra, cuando consigo lo que quiero jamás es porque lo merezco, y aunque me esté comiendo el mundo no se valora ni un segundo, es decir, es una forma de reivindicar precisamente pues eso, ¿no? A través de la ironía está reivindicando la igualdad de derechos, de oportunidades, etcétera. Ejemplos de reflexiones que hemos realizado son pues, cómo imaginamos a las mujeres descritas en las canciones de Melody y Nebulosa, ¿no? Pues, cómo nos imaginaríamos a esas personas, cómo las imaginamos en el caso de las canciones de Maluma y de Bajal, ¿no? Que las describan físicamente, que las describan psicológicamente, etcétera. Qué tipo de vida llevan unas y otras, si generan una idea en cuanto a lo que entendemos esperable, ¿no? Propio, adecuado de una chica, es decir, si influyen en nuestras expectativas de lo que debe cumplir una chica o de lo que puede esperar un chico o de lo que podemos esperar de un chico, es decir, si generan de alguna forma expectativas en cuanto a modelos de comportamiento, modelos de conducta, modelos de apariencia, etcétera, incluso de autoestima podríamos hablar, si influyen a esas expectativas y cómo se presentan los hombres en esas canciones, ¿no? ¿Qué imagen venden en esas canciones? A partir de ahí se genera ese debate, ¿no? Esa estructura de debate y se extraen las conclusiones. Eh, Líneas de discusión que podríamos abrir en esta propuesta es si los mensajes que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, pueden ser interpretados o entendidos de otra manera. Es decir, si se podría dar una vuelta, si esos mensajes que veíamos, por ejemplo, en las canciones de Maluma o de Bad Gyal, pueden entenderse como la libertad, ¿no? De las mujeres para hacer lo que quieran. Porque en algunos casos, incluso los propios alumnos hacían alusión a esas perspectivas. Otra línea sería si perjudica la imagen masculina, es decir, si tiene repercusiones negativas para la imagen masculina. Y si es posible, pues abrirlo a otros campos, ¿no? Si se podría realizar de forma interdisciplinar, junto, por ejemplo, con la materia de lengua, que por supuesto que sí, a través de la estructura de debate y del trabajo del debate. Incluso se podría realizar con obras en otros idiomas y trabajarse dentro de las materias de lenguas extranjeras, etcétera. Los resultados, bueno, pues son la escucha activa, el análisis y la reflexión de la música que consumen los adolescentes, incluso de ellos mismos, que además lo han reconocido así, ¿no? Que nunca se habían planteado o parado a pensar que transmiten las letras de las canciones que escuchan. El desarrollo, al hilo de esto, del juicio crítico y de capacidad para posicionarse en diferentes perspectivas, gracias precisamente a esa reflexión, y por otra parte al debate, ¿no? A la posibilidad de entender y de expresar pues, las diferentes formas de comprender estas realidades. Y por último, aprender a debatir, exponer ideas, justificarlas, contrastarlas, extraer conclusiones. Por lo tanto, bueno, pues se trata de una situación de aprendizaje que se ajusta a las competencias establecidas en la LOMLOE. Además, responde a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030, como es la educación en igualdad. Cumple con las metodologías activas, ya que partimos de un alumno protagonista de su propio aprendizaje, es un aprendizaje significativo, se parte de sus intereses y motivaciones y además pues, responde a la innovación educativa, ya que se adapta a las realidades actuales, tanto de los alumnos como de la sociedad, y puede trabajarse de forma interdisciplinar.